Buenos días, ingeniero Jenner Villarreal, compañeros en general. Hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes el tema de la sismicidad en Trujillo y los daños estructurales en el Perú en los últimos 30 años, en conjunto a la línea de investigación sismo resistente. Mi nombre es Tatiana Carrasco y hoy les hablaré sobre la sismicidad en Trujillo. Como todos sabemos, el nombre donde se origina un sismo se denomina hipo o hipocentro. Mientras más profundo sea el foco, menos daño se genera en las infraestructuras y mientras menos profundo sea el foco, mayor será el impacto o daño en las infraestructuras. Una de las grandes fallas que tenemos en nuestro continente de Sudamérica, en nuestro país, es que estamos sobre dos placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Cuando la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana, se produce el sismo y el origen se llama subducción. Trujillo se ubica en la placa sudamericana, y al momento de ocurrir un sismo, la placa de Nazca se introduce bajo la placa sudamericana y es así donde se origina el sismo según estudios realizados por la Municipalidad de Trujillo. El suelo presenta una estratigrafía de 0.10 a 0.30 centímetros de material superficial, seguida con arena pobremente graduada, con limos y con presencia de grava. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un suelo medianamente inestable. Como podemos apreciar en la imagen, es un suelo arenoso saturado. Al momento de ocurrir un sismo, el agua penetra sobre las partículas del suelo, ocasionando que éstas se expandan y al momento de pasar la onda sísmica, esas partículas del suelo se vuelven a juntar, dejando un área libre con agua, ocasionando los desplomes de las infraestructuras. Según el jefe del Instituto de Defensa Civil de la Libertad, Trujillo es la provincia más vulnerable de la Libertad, si en caso ocurriera un sismo de gran magnitud, debido a que en el centro de la ciudad se encuentran las casas más antiguas, concentrándose gran cantidad de personas, siendo afectadas también las viviendas aledañas a la zona. Por ende, en los últimos años se ha venido realizando numerosos simulacros para los habitantes de Trujillo. El terremoto del 14 de febrero de 1619 fue uno de los claros ejemplos que tenemos como un catastrófico terremoto en Trujillo, siendo de 7.5 a 8 grados de magnitud, durando aproximadamente un minuto y dejando en escombros toda la ciudad de Trujillo. Tras devastador terremoto, Trujillo, todos los pobladores optaron por ir a hacer vida nueva al campo, y el virrey Francisco de Borja, que estuvo en esa época, ordenó que 1000 hombres se empleasen en la reconstrucción de la ciudad durante 10 años con el fin de acelerar el reparo de la ciudad de Trujillo y evitar la migración de los demás habitantes. El terremoto del 6 de enero de 1725, otro terremoto ocurrido en la ciudad de Trujillo, el 6 de enero se produjo de 7.8 grados, fue un gran sismo prolongado causando la muerte de 4000 personas, dañando las infraestructuras tanto en la ciudad de Trujillo como en la de Lima. Y en consecuencia de este sismo, en los nevados de la Cordillera Blanca se originó una ruptura en la laguna glaciar, provocando así un desborde que arrasó con todo el pueblo cercano a Yungay, provocando la muerte de más de 1500 personas. El terremoto del 31 de mayo de 1970 fue una tarde normal de Trujillo, siendo aproximadamente las 3:25 de la tarde. La tierra empezó a sacudirse fuertemente, empezando a derrumbarse todo. Se trataba de un sismo de 7.8 grados de magnitud que tuvo como epicentro las costas de Ancash, afectando la zona costera del país, destruyendo muchos sectores de la carretera panamericana entre Guarmey y Trujillo. Se derrumbaron todas las construcciones, el suelo se agrietó y junto con ello las industrias pesqueras y metalúrgicas. Fue uno de los sismos más destructivos del Perú. Le doy el pase a mi compañero Ibáñez. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Ibáñez Verónico Gerson. Ahora nos toca hablar sobre los 10 daños estructurales dejados por los sismos en el Perú en los últimos 30 años. Siguiente diapo.
Bueno, el primer sismo que vamos a hablar es el sismo del 29 de mayo de 1990. Pero antes de hablar de este sismo, tenemos que recordar que por los años 80, 90, casi a 2000, las casas mayormente son construidas por material rústico. Y a partir del 2000 para arriba, ya con más frecuencia se están dando a construir con casas de material noble. Bueno, el primer sismo es el sismo del 29 de mayo de 1990. Esto tuvo una magnitud de 6.4 grados en la escala de Richter, en donde el departamento más afectado fue el departamento de San Martín de Porres. Este, dentro de los daños estructurales, como podemos ver, tenemos desplomes parciales, también como desplomes totales y también como tenemos fisuras o grietas. Siguiente diapo. Bueno, el segundo sismo del que vamos a hablar es un sismo que ocurrió el 4 de abril del 91. Este, este sismo ocurrió 10 meses después del sismo del que hablamos de 1990, que fue también San Martín de Porres. Y este tuvo una magnitud de 6.2 grados en la escala de Richter, en donde como que ya hace 10 meses había ocurrido el sismo anterior, las casas que se quedaron agrietadas o con fisuras, ya con este sismo se desplomaron por completo. En las fotos podemos ver los desplomes por completo y, y los desplomes parciales. Como podemos ver, los materiales son mayormente nobles, de material noble. Siguiente, por favor. Bueno, el tercer sismo que podemos tener es el sismo que ocurrió el 18 de abril de 1993, con una magnitud de 5.7 grados, y los departamentos que más, por así decirlo, sufrieron fueron el de Lima y cerca Huancavelica. Este, Como podemos ver en una de estas fotos, el daño estructural fue netamente por un tipo de suelo que fue de pisos blandos, en donde este, la energía se va hacia adentro de la tierra y hace que se desplome las casas. La siguiente diapo, por favor. Bueno, el cuarto sismo fue el sismo que ocurrió el 23 de septiembre del 95. Este tuvo una magnitud de nada más de 5.1 en la escala de Richter, y este sí fue, el epicentro fue cerca de la ciudad de Trujillo, Pacasmayo, o sea, los que más sufrieron fueron el norte del país, por así decirlo. Como podemos ver en ambas fotos, tenemos las roturas de los muros como daño estructural. Siguiente diapo. Bueno, el quinto sismo sería el que ocurrió el 5 de octubre del año 1995, en donde fue un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter, y el epicentro fue en el Océano Pacífico, pero fue cerca de la ciudad de Arequipa. Eh, en daños estructurales tenemos fisuras o grietas, y también en lo que es con las casas de material noble, lastimosamente fue la licuefacción lo que lo desplomó por completo. Siguiente diapo. La sexta, tenemos el sismo que ocurrió el 12 de noviembre del año 96. Esta sí fue una de las más graves que tuvimos hasta la actualidad. Fue una de 6.7 en la escala de Richter, y fue en la ciudad de Nazca. Nazca y Calima, o por ahí cerca. Como podemos ver en las fotos, tenemos roturas de muros, tenemos pisos blandos, tenemos también roturas de vigas. Siguiente diapo, por favor. El séptimo sismo es el sismo que sucedió el 8 de agosto de 2003. Este sismo tuvo una magnitud de solamente 5.7, pero ocurrió otro mismo sismo ahí nada más, que fue uno de 5.5, o sea que tuvieron dos sismos seguidos el 8 de agosto de 2003, y ocurrió en el mismo lugar, que fue en el departamento de Cusco, dejando ver las casas destruidas, y como daños estructurales tenemos pisos blandos y licuefacción de estos.
El octavo sismo es un sismo que ocurrió el 30 de abril de 2004. Este, para esto, el epicentro fue en la ciudad de Ayacucho, pero sucedieron 4 sismos a la vez, de 3.6, 3.7, 4.7 y 3.5, en orden, dejando, dejando varios daños estructurales, como podemos ver, roturas de muros, grandes grietas o fisuras, y también pude estar investigando que también hubo pisos blandos y también hubo rupturas de vigas. Bueno, continuando, el noveno sismo que pude encontrar en la ciudad, en el país de Perú, fue el 25 de septiembre de 2005. Fue en la ciudad de Moyobamba, una magnitud de 7.0, uno de los más grandes hasta el momento. Como podemos ver, dentro de los daños estructurales tenemos pisos blandos por la segunda foto en donde se está desplomando, y también podemos ver roturas de muros por gran cantidad. Y por último sismo tenemos el sismo del 1 de octubre de 2005. Esto ocurre en la ciudad de Moquegua con una magnitud de 5.8 en la escala de Richter. Como podemos ver, tenemos desplomes totales de las casas de material rústico y algunas fisuras en la casa de material noble. Siguiente. Gracias, ahora doy el pase a mi siguiente compañero. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Diego Mercado Cepeda. Me tocó exponer 10 daños estructurales dejados por los sismos en el mundo. Tenemos luego a un asentamiento diferencial de una parte de la edificación. El segundo sismo fue en Colombia, el 25 de enero de 1999, con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. Colombia, al estar ubicado en el cinturón de fuego, es propenso a sufrir movimientos sísmicos. Por eso, su ingeniería sismoresistente es muy tomada en cuenta al momento de diseñar alguna estructura. Como vemos en esta imagen, en el edificio de la izquierda, sí se respetó los elementos básicos para el diseño de edificaciones, ya sea en concreto armado, albañilería confinada u otro tipo de sistema estructural, a comparación del edificio de la derecha, el del cual el piso inferior colapsó totalmente debido a la baja resistencia de los esfuerzos de corte, tracción o torsión. El siguiente sismo fue en el Perú, el 23 de junio de 2010, con una magnitud de 8.4 en la escala de Richter, en un epicentro en Ocaña. Como sabemos, el Perú es un país totalmente informal. No se respetan ni siquiera las normativas para las construcciones de los edificios. En esta imagen vemos cómo la mayoría de estas estructuras utilizaron material noble, el cual no desempeñan un correcto funcionamiento en su estructura. Siguiendo con la exposición, tenemos el sismo de Indonesia, que fue el 26 de diciembre del 2004, una magnitud de 8.4 en la escala de Richter. Los países orientales poseen cierta tendencia a movimientos telúricos, ¿no? Producto de la ubicación de sus placas, en donde están en contacto, en las cuales están en mayor interacción. Vemos en esta imagen la falla estructural debido al producto de sus fallas en el corte de los muros. Tenemos otro sismo que fue en Perú el 15 de agosto del 2007, con una magnitud de 8.4 en la escala de Richter. Como sabemos, según los últimos reportes, las construcciones informales en el Perú bordean el 75%. Acá vemos cómo las columnas tuvieron una falla a compresión. Asimismo, no se aseguró la ductibilidad de la estructura.
El sexto caso tenemos el China, que fue el 12 de mayo del 2008, con una magnitud de 8.0 en la escala de Richter. China, al igual que muchos países asiáticos, tienen sismos muy recurrentes. Esto hace que sus normativas sean bastante conservadoras, pero aún así no son suficientes para combatir los movimientos telúricos. Como vemos en este caso en particular, vemos cómo hubo un desprendimiento total de sus bases, lo cual causó una inclinación del edificio. Tenemos también el sismo que pasó el 12 de enero en Haití en el año 2010, lo cual trajo varias pérdidas a este país. Como vemos en la imagen, el principal daño fue en su palacio de gobierno. Como vemos en la imagen, algunos pilares y parte de la fachada sucumbieron al movimiento sísmico, pero dos cúpulas cayeron, ocasionando el desplome total del techo de la iglesia y la cruz principal. Otro sismo fue en Chile, el 27 de febrero del 2010, con una magnitud de 8.8 en escala de Richter. Como vemos en esta imagen, el movimiento telúrico tuvo tal fuerza que partió prácticamente a la mitad del edificio, siendo este edificio tuvo solamente un año de su edificación, lo cual nos podemos dar cuenta de la mala supervisión de la obra o la falta del uso de los materiales que se implementaron en su construcción. Tenemos también el sismo de México, que fue el 19 de septiembre del 2017, con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. Tuvo un epicentro, digamos así, ¿no?, al suroeste de Morelos. Acá vemos cómo el departamento quedó inhabitable. El derrumbe del techo afectó los otros pisos, generando la pérdida total del edificio. Y por último tenemos el de Pakistán, el 24 de septiembre del 2019, con una magnitud de 5.8 en la escala de Richter. Este sismo o movimiento telúrico ocurrió el año pasado. No tuvo un gran impacto debido a la poca intensidad, pero sí causó daños o grietas en las carreteras, como podemos observar. Gracias. Mi nombre es Noemí Chapón Villalba. Siguiendo con la exposición, a continuación les voy a hablar de los siguientes conceptos: masa, rigidez, flexibilidad, periodo de frecuencia de vibración libre, amplitud y coeficiente dinámico. Siguiente. La masa. La masa es la magnitud física que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Todos los objetos poseen una masa característica que sería la misma para cualquier observador, y se mide en kilogramos según el Sistema Internacional de Medida. Siguiente. La rigidez es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de aguantar esfuerzos sin perder su forma, manteniendo sus uniones. Las estructuras rígidas se dice que son indeformables, y las estructuras no rígidas pueden perder su forma tras someterse a un esfuerzo, el cual se dice que son deformables. Siguiente. La flexibilidad es la capacidad que tienen los elementos para poder doblarse sin llegar a romperse. Estructuralmente, caracteriza el comportamiento deformacional de una estructura. Asimismo, tiene la probabilidad de sufrir deformaciones entre los diferentes pisos de una estructura. Y esta es ocasionada por una excesiva distancia entre los elementos de soporte, ya sea las luces y las alturas. En conclusión, se podría decir que la flexibilidad es inversa a la rigidez. Siguiente. El periodo de vibración libre es el tiempo en que tarda en ir y regresar una edificación sin amortiguamiento a su punto de equilibrio.
La masa, la rigidez y la altura influyen en el periodo de vibración. La frecuencia de vibración libre es el número de veces en que una masa se desplaza y se deja vibrar libremente, sin que exista una aplicación de una fuerza externa. La estructura depende de la rigidez de la estructura y la distribución de las masas de la edificación. Amplitud y coeficiente dinámico. La amplitud es la distancia desde el centro del movimiento a cualquier extremo. Su desplazamiento varía periódicamente. La amplitud está relacionada con el coeficiente dinámico. El coeficiente dinámico se define como el coeficiente entre la fuerza de fricción cinética o dinámica y la fuerza normal. Su valor depende de las superficies en contacto. Siguiente. A continuación vamos a ver algunos ejercicios de vibración libre. Nos dice determinar la frecuencia entre el periodo de vibración libre debido al peso, que es 10 kilonewtons, aplicada a una distancia de 4 metros, de la viga infinitamente rígida de peso despreciable, con una rigidez de 2.2 por 10 a la 5 newtons metros y una rigidez 2 de 3,4 por 10 a la 5 newtons metros. Para este tipo de problemas, siendo el apoyo fijo en A, donde no existe desplazamiento vertical al respecto, al cual se deformará la viga, se aplicará las siguientes fórmulas, que es de la frecuencia de vibración y del periodo. Calculando la frecuencia de vibración, se tiene que el resultado de 28.362 segundos al cuadrado. Y donde el periodo de vibración sería de 0.221 segundos. Siguiente. A continuación veremos un problema de vibración forzada, donde nos pide determinar la amplitud máxima de vibración debido a la acción de la carga armónica. P sub 0 que es igual a 12 kilonewton y teta de 0.5 de frecuencia cuadrada. Como la carga no coincide con la masa, debemos de graficar los diagramas de carga unitaria a la carga vibratoria o forzada. Luego hallamos el coeficiente de flexibilidad, haciendo los siguientes cálculos. El coeficiente dinámico, que sería igual a 2. Y finalmente, hallamos la amplitud máxima. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la pregunta 5, que se divide en dos preguntas. Primero, vamos a hablar sobre las etapas que se debe realizar en una investigación. Siguiente, por favor. En lo que es las etapas de la investigación, en total tenemos 8 etapas que se deben de seguir para hacer una buena investigación. La primera es la formulación del problema. En esta etapa, nosotros debemos de conocer o saber qué tan amplio es nuestro tema que vamos a averiguar para nosotros poder investigarlo y así poder identificar el problema y con nuestros elementos o nuestros recursos, nosotros mismos, poder resolverlo por nosotros mismos. Bueno, la segunda etapa es la identificación de factores. Bueno, en esta etapa tenemos que hacer unas cuantas énfasis para nosotros relacionar los problemas, el problema con el cual nosotros queremos resolverlo. Existen dos maneras para nosotros identificar factores. Tenemos las fuentes empíricas y las fuentes teóricas. En la tercera etapa, que es la recopilación de información, como su mismo nombre le dice, es netamente solamente buscar datos que nos permitan refutar una teoría que nosotros estamos haciendo con la ayuda de algunas técnicas o herramientas que serán utilizadas para el análisis de esta, ¿no? En la cuarta etapa tenemos que probar la hipótesis. Probar la hipótesis. Como su nombre dice, en esta etapa tenemos que nosotros comparar
o comprobar que la hipótesis que nosotros hemos hecho con la información está bien o está correcta. Para nosotros, para una prueba de hipótesis consiste en cuatro pasos. Primero tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la estadística de prueba y la región de rechazo. El siguiente punto sería trabajar con la hipótesis, que consiste en comprobar o comparar la hipótesis propuesta por la información obtenida en todo el proceso de recopilación de datos. El punto 6 sería el replanteamiento de la teoría, que es el proceso en el cual cambiamos o modificamos algo que habíamos planeado anteriormente. En esta etapa se modifica solo según los resultados de las investigaciones futuras. El siguiente punto sería formular nuevas preguntas que permiten mejorar, actualizar o sustituir conclusiones obtenidas. Y el último sería las conclusiones del tema. Este proceso, el investigar de su opinión y los detalles, es importante en toda investigación mediante toda la información recopilada en el trabajo. Continuando con la exposición, hablaremos de las líneas de investigación de la ingeniería sismorresistente. Hablaremos de la vulnerabilidad y del diagnóstico estructural de las edificaciones. La vulnerabilidad estructural se refiere a casos posibles de daños que pueden tener en las zonas de los soportes que lo mantienen en pie ante un fuerte sismo. Estos son las columnas, los muros y las vigas. Tenemos métodos de evaluación de la vulnerabilidad según Corzanero y Petrini, que son las técnicas directas, técnicas indirectas y técnicas convencionales. Otros métodos de evaluación según Dolce, todos los métodos estadísticos, métodos mecánicos, técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. El diagnóstico estructural se refiere al estudio técnico cuyo objetivo es estar al tanto de la estabilidad y la resistencia de la edificación para que pueda cumplir con los requisitos propuestos en las normativas de seguridad, que son el diagnóstico estructural en la rehabilitación de edificios históricos y el diagnóstico estructural de un edificio para su recuperación. Amortiguamiento estructural. Es la capacidad de una estructura para frenar con la fuerza de fricción la energía dada por una fuerza externa. Tenemos tipos de amortiguamiento, que es el amortiguamiento de Coulomb, el amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento histerético. Disipadores de energía. Los disipadores de energía nos permiten construir edificios que sean mucho más seguros durante los sismos. Los disipadores modifican el amortiguamiento para que las vibraciones sean absorbidas por estos. ¿Qué es lo que hacen los disipadores de energía? Los disipadores reducen la deformación y esfuerzos producidos por un sismo. Con los disipadores, los esfuerzos de un sismo se reducen hasta un 50% comparando con una estructura que no tiene disipadores de energía. Se clasifican los disipadores en los siguientes. Disipadores histeréticos, dependientes de los desplazamientos, los disipadores viscoelásticos, que son dependientes de los desplazamientos y la velocidad, y los disipadores viscosos, que son dependientes de la velocidad. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.